Ingresamos al tramo final de este encuentro con Fernando Gambera en el día de hoy. Antes de la pausa te planteaba, bueno, de alguna manera también una bocanada de aire fresco para un Mercosur que venía bastante alicaído y que logra, bueno, acercarse a una de sus metas en cuanto a este acuerdo interbloques, en este caso con la Unión Europea. Habrá que ver en qué estado de salud también llega el Mercado Común del Sur a este acuerdo, ¿no? Bueno, es que por eso te ponía la preocupación de que no sea un tiro por la culata, que de alguna manera esto puede ser algo que todavía promueva más la salida de algunos de los estados del Mercosur. Porque la verdad es que creemos firmemente en que hay una necesidad de tener un proyecto de desarrollo regional y que no se termina en los cuatro. Sí, eso te iba a preguntar, ¿ampliado o en los...? Debería ser ampliado y debería efectivizarse el ingreso de Bolivia y debería pasar de una calidad de socio a Chile a miembro y generar una conformación que haga que la complementariedad sea todavía más cerrada. Y con eso no quiero decir que nadie en el Mercosur, ni los movimientos sociales, ni los sindicatos, ni nadie plantee que solo comerciemos entre nosotros y que nos cerremos y que no tengamos negocio con todo el mundo y con todo aquel que quiera negociar con nosotros. ¿Sí? Eso no está planteado. Pero desde lo que sostenemos nosotros es desde esa posición de fuerza que te da la Unión, como la tiene la Unión Europea del otro lado. O sea, la posición de fuerza te la da ese tramo de la historia de años que tienen de construcción de libre circulación y de cultura de integración. Sí, de acumulación en definitiva para poder llegar a una negociación más acorde. De todas maneras, aún resta mucho. Fíjate que recién ahora se está hablando de que vos puedas ir con un celular a Argentina, Brasil o Paraguay y estés con la misma tarifa que en tu país. Sí, eso que se hace solo casi por la tecnología. Sí. Contrasta con que vos no podés pasar de un lado para el otro sin tener que llenar el papel, sacarte la foto, que te sellen o entregar la cédula. Sí. Vos en el bloque europeo entras en un lugar y te mueves dentro de Europa sin que nadie te pregunte más nada, de un país a otro. Libre circulación de bienes, personas y servicios. Claro, ni siquiera hemos llegado a esa etapa. Pero bueno, nosotros creemos que hay que trabajar en ese sentido, facilitando la libre circulación, porque además eso supone la libre circulación de trabajadores buscando su trabajo ahí donde lo están necesitando y donde sus saberes le dan para poder ir a trabajar. Y para mí eso es clave también, porque eso es lo que tienen los proyectos de desarrollo, se generan puestos de trabajo según donde están las inversiones también. Pero además por la vía de los hechos se da con la migración intracontinente que en estos momentos estamos viviendo. Y bueno, que es un fenómeno que también vamos a tener que atender, ¿no? Porque no nos estamos dando cuenta del todo del tamaño y del drama que eso supone. Entonces, eso al mismo tiempo no sé cómo vamos a tener este desafío futuro debería ser con una conformación de movimientos sindicales más fuertes dentro de la región que puedan ser protagonistas como lo fuimos en la década del 90 y un poco más también, en donde a lo que era una unión aduanera, eso era lo original del Mercosur, nosotros fuimos logrando que se le pusiera una institucionalidad que contara con un foro consultivo en donde está la sociedad civil en su conjunto representada, que contara con organismos sociolaborales que tienen carácter tripartito y se discuten las cuestiones del mundo del trabajo. El desafío es mejorar el funcionamiento de toda esa institucionalidad del Mercosur y al mismo tiempo poder recomponer fuerzas en los movimientos sindicales y sociales que está bastante disminuido. Pero fíjate que allí se puede decir que en realidad en materia social el Mercosur ha obtenido más logros que en materia política, inclusive en su institucionalidad, porque hoy tenemos un parlamento del Mercosur que además preside un uruguayo, Daniel Cayani, que muchas veces no llega, ni siquiera no le llega material de los acuerdos que entre gobiernos o cuando se realiza una cumbre se está trabajando.
no es vinculante lo que decía el Parlamento del Mercosur con esas realidades. Parece haber allí un divorcio en el terreno político que es muy importante, porque la representación del Parlasur es muy buena de todo sentido. Ahí no, claramente desde las derechas de nuestros países no ha habido voluntad política y no creo que la haya, no hubo voluntad política de profundizar esa institucionalidad dándole la separación de poderes como si fuéramos un Estado supranacional, que sí lo tiene la Unión Europea, Claro, por ejemplo. claro. Y al mismo tiempo creo que las izquierdas y los movimientos progresistas, aún cuando coincidieron en los años que coincidieron en toda la región, sus agendas propias tal vez, sus agendas nacionales, bueno, los factores pueden ser múltiples, pero la cuestión es que pasado ese cuarto de hora, no hubo en ese momento un aprovechamiento de la sinergia de coincidencias ideológicas para decir, vamos, este es el momento, vamos a avanzar en la institucionalidad del Mercosur. No se cambió, no se avanzó, y creo que al punto que una de las cosas que denunciaban y se quejaban los expositores en la cumbre ahora en Santa Fe era que el gobierno de Macri acaba de no convocar a las elecciones. Ellos tienen elecciones de parlamentarios del Mercosur en Argentina y no las convocó. Y no las convocó porque son gente que no le sirve para nada al país, digamos, no vale la pena. Y eso va de alguna manera quitándole precio, quitándole valor Sí, claro. a esa institucionalidad. Creo que eso es un trabajo a revertir. Sí, por eso te decía que la diferencia con las organizaciones sociales me parece que es destacable, o sea, se ve a simple vista. Decías que está presidiendo el organismo que nuclea las centrales de trabajadores del Cono Sur. Primero, ¿qué realidades, digamos, tienen puntos de contacto y cuáles las diferencias? Claramente las diferencias sus culturas, ¿no? Eso, Sí, eso y ahí hay y su fortaleza también. Desde el momento de la creación de la coordinadora, que se viene desde antes del Mercosur, porque esa coordinadora surge para dar apoyo y solidaridad a los movimientos sindicales de los países que todavía en la década del 80 tenían situaciones dictatoriales, tanto Paraguay como en Chile. Bueno, después creció junto con el Mercosur esa coordinadora. Y hoy lo que sobre todo tiene, más allá de las diferencias culturales, lo que tenemos es una diferencia fuerte de capacidad de movilización y de reacción en los distintos países. En Argentina hay un movimiento sindical que se mantiene con sus características, potente, y a la vista está esta cumbre que organizaron y demás, tratando de tener la movilización todavía en alto. En Paraguay están siendo golpeados todo el tiempo, desde los últimos 2 gobiernos para acá. Tienen un drama continuo para incluso ser reconocidos frente al Ministerio de Trabajo los sindicatos de cada rama o de cada empresa, con argumentos, como he escuchado en la OIT por el gobierno de Paraguay, hasta que parecen una tomada de pelo, ¿no? No podemos registrar más sindicatos porque no tenemos computadora. Ese es el estado, para graficar el estado de situación de estos luchadores en Paraguay. Y en Brasil le han bloqueado cuentas bancarias, le han sacado la cotización por vía de la planilla. De alguna manera hay centrales que eran potentes, como la UGT en el ambiente del comercio y demás, que están hasta casi tecleando con sus locales. Y bueno, vienen siendo muy golpeadas, muy vapuleadas, y creo que la coordinadora tiene que ser ese ámbito de solidaridad y de respaldo para que poder no se puede trasladar, pero sí poder al mismo tiempo de rodear, sumar la fuerza que tengamos un poco más los demás como para poder revertir estas situaciones en los otros países. Claro, y eso tiene que ver, Fernando, de alguna manera con lo que ha sido, de alguna manera también, valga la redundancia, el avance de políticas neoliberales, de gobiernos de derecha, de retrocesos de gobiernos progresistas o de fracaso en algún caso. Sin duda,
serán ellos quienes tienen que evaluar más dónde estuvieron los errores, los fracasos. Lo que es objetivo, se ve desde cualquier lado que lo miremos, es que el avance de gobiernos de derecha va de la mano o al mismo tiempo el planteo de restricción de lo que son las movilizaciones populares generalmente va además junto con la criminalización de la protesta y la criminalización de la movilización y junto con eso, con la criminalización, viene la represión de la protesta, ¿no? Eso ha pasado en Argentina, viene pasando en Brasil y claro, eso complica mucho, debilita mucho mantener una organización cohesionada, estable y claro, ese es en el estado que estamos de situación en la región. Pero, bueno, también con procesos electorales de un lado y del otro claro. del charco chico, como le decimos. Sí. ¿Ese es el principal problema o también la amenaza de cambios que pueda haber a nivel de la tecnología, de pérdida de puestos de trabajo, de, bueno, reformas laborales, de reformas en la seguridad social? Es que la amenaza bueno, no es amenaza. La realidad que impone, la nueva realidad que impone en el mundo del trabajo, la introducción de la tecnología, que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Uh-huh. En mi rama de actividad viene de la década del 90, ¿no? En la actividad financiera, sí, la actividad de los servicios. Lo que tiene que ahora es un vértigo, ¿no? Es una velocidad que es difícil pensar en nuevas ideas o nuevas cosas con la velocidad con que esto cambia. Sí, no, ese es un centro de preocupación de los movimientos sindicales a nivel mundial. He participado en congresos en Europa, en la propia OIT. Bueno, el documento de OIT, el futuro del trabajo, refleja que hay que ir a fiscalidades diferentes, que hay que generar capacitación permanente. Capacitación permanente, la seguridad y la previsión social desde el nacimiento a la muerte, reducción de la jornada, estudios sobre la necesidad de renta básica universal. Todo eso son centros de atención y de preocupación de los movimientos sindicales y de los trabajadores de todos los días. Estamos respondiendo según los contextos políticos donde nos toca movernos y según las fortalezas que vas pudiendo sostener. Pero lo que pasa es que en algunos casos lo que estamos viendo es que para imponer estos nuevos modelos, en donde se dice que reformas laborales como la de Brasil vienen a atender esa modernización, cuando en realidad, y que son ideas nuevas, digamos, cuando en realidad uno las desgrana y son las mismas recetas que se aplicaban en la década de los 90 para desregular, en definitiva uno las desgrana y es desregulación tras desregulación, eso es lo que cambian los nombres, sí, o la forma. Eso solo se impone mediante la fuerza y entonces claro que ahí aparece una preocupación de fondo para cualquier movimiento social y popular y los movimientos sindicales, que es la defensa de la democracia. Uh-huh. Porque cuando la institucionalidad en un país empieza a caer y empiezan a faltar garantías, los que peor pagan son los trabajadores y los más débiles. Entonces, y eso es Honduras, Guatemala, Colombia, que después de un proceso fallido de paz, está pagando con la misma cantidad de muertos de años atrás. En lo que va de este año creo que hay más de 500 muertos luchadores sociales y sindicales en Colombia. O sea, ahí es cuando para algunos sin duda que el problema del mundo del trabajo y del futuro del trabajo es un tema que ocupa, pero lo que pasa es que antes tenés que lograr tener formas institucionales que te permitan... Claro. Darle el marco para poder seguir avanzando. Y para acuerdos sociales. Exacto. Pero a veces hay lugares en donde se está optando por la fuerza represiva, ¿no? Claro, mencionabas las reformas previsionales, como también es seguramente un hilo o columna vertebral en todos estos países, porque por la vía de los hechos estamos viviendo más tiempo, está muy vinculado al tema del empleo, la reforma previsional, está muy vinculado al mundo del trabajo, por esa misma razón de mayor expectativa de vida. ¿Te parece que también ahí hay un hilo conductor? Sí, y además
hay un hilo conductor que nos involucra y que me animo a asegurar que más allá, sea cual sea el resultado electoral de este fin de año, en el 2020 a los uruguayos nos va a encontrar discutiendo reforma previsional. Y si no es en el 2020, empezaremos a tener los primeros escarceos en el 2020 y en el 2021 seguro que lo estamos discutiendo. Y no puede ser discutirlo en esos términos de que, bueno, basta con ponerle 3 años más para que se queden, o 3 o 5 años más que se queden trabajando los que tienen trabajo, porque en realidad, si yo me quedo, le estoy privando la posibilidad a un joven de entrar a mi puesto de trabajo. Se trata de encontrar una solución integral, sistémica, que tenga que ver con más tiempo libre, que tenga que ver con formas de, no formas de precarización, sino con formas, o sea, la mejor solución para un problema que es innegable que tenemos, que es que cada vez hay menos cotizando para poder pagar lo que cobran, es pensar en sistemas de previsión y en soluciones sistémicas que estén basadas en grandes acuerdos sociales y nacionales y con mucha participación de todos los involucrados, no al revés. Porque hay que ampliar la base. Exacto, claro. Porque si está con la participación de todos y en un acuerdo, seguramente todos sintamos que somos parte de eso, vamos a tener que poner todo. Y cuando nos pidan que pongamos, y yo lo viví con lo que es la caja bancaria, cuando nosotros terminamos poniendo, obviamente, porque bajamos condiciones, los jubilados se pusieron un impuesto, porque no se inventó para los militares el impuesto que no salió al final. En realidad lo tienen los jubilados que tienen otras cajas paraestatales. Cuando decidimos, nosotros somos los primeros en poner, bueno, pero busquemos una solución integral, no la sencilla de bajar todo para que después te den los números, porque además tiene patas cortas, no dura mucho eso. Enorme tema para seguir hablando en otra oportunidad. Gracias, Fernando, por acompañarnos en la noche de hoy. Muy amable. Amigas, amigos, si ustedes así lo desean, nos encontramos el próximo viernes aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay para un nuevo Encuentro Central.